Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más apasionados de la Fórmula 1. Sus etapas como piloto y jefe de equipo las vivió intensamente. Nadie como él festejó las 33 victorias que logró su equipo. Un hombre decidido, franco, directo y muy determinado. Hizo de su vida una historia de éxito y orgullo. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Robert Kenneth Tyrrell nació el 3 de mayo de 1924 en el pueblo de East Horsley, en Surrey, Inglaterra. Hijo de Leonard y Selina Tyrrell, su padre era guardabosques y su madre cocinera de la finca para la cual trabajaban. La escasez de los recursos económicos prácticamente lo obligaron a abandonar sus estudios. Era un apasionado del deporte y tenía amplios conocimientos sobre el cricket y el fútbol, pero de automovilismo no tenía ni idea. A la edad de 27 años se había unido al equipo de fútbol de su pueblo y organizaron un viaje para asistir al Gran Premio de la Gran Bretaña en 1951 en el circuito de Silverstone, que por cierto ya tiene su expediente F1. Este circuito había sido aeródromo durante la Segunda Guerra Mundial y Ken, desde luego, tenía una íntima conexión con el tema, ya que había sido sargento de vuelo y sirvió a su país como ingeniero para la Real Fuerza Aérea Británica. Pero ese día no fueron las pistas de los aviones las que llamaron su atención. Lo que dejó como hipnotizado fue lo que le hicieron sentir los monoplazas de la Fórmula 1 cuando tomaban a toda velocidad la recta del hangar, haciendo que la emoción de todos los presentes se elevara al máximo. Ese día, José Froilán González, quien ya también tiene su expediente F1, fue el ganador de la carrera, convirtiéndose en el primer piloto de Ferrari en hacerlo, y Ken Tyrrell estaba ahí presente siendo parte de la historia. Desde luego no tenía idea, pero todo lo que provocó esa emoción cambió por completo su vida y parte de la Fórmula 1. Después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Tyrrell se dedicaba a la venta de madera, así que poco después se asoció con su hermano Brett y pusieron un aserradero y lo llamaron Tyrrell Brothers. Debido a su ocupación, Ken también se le conoció como The Chopper, es decir, cortador o picador de madera. Anteriormente, los dos hermanos habían trabajado en una fábrica de ladrillos propiedad, según Ken Tyrrell, del piloto Alan Brown, que participaba en una prueba de apoyo para el Gran Premio de la Gran Bretaña. Brown había competido con un Cooper Norton en la carrera de 500 centímetros cúbicos, y es que adaptaban los motores de las motocicletas a algunos autos y así competían. Era una forma muy económica de hacerlo. Entusiasmado y muy decidido, Ken le ofreció comprarle el auto a Brown por 500 libras. Y así, de pronto, Ken Tyrrell lo cambió todo y se volvió piloto de carreras en 1952. Fueron varios años de dedicación y aprendizaje de haber ascendido a la Fórmula 2 con un Cooper Climax y de lograr algunas victorias. Por cierto, la más renombrada, la de Karlskoga, en Suecia, la pista más antigua del país. Pero llegó el momento donde hizo un examen de conciencia. Desde luego, le encantaba correr, pero era lo suficientemente talentoso para lograr cosas grandes. Y siendo muy honesto, decidió que frente a los demás no sería el mejor, aunque al mismo tiempo sabía que podía aprovechar la experiencia lograda, sus conocimientos desde luego, y claro, su pasión. Con la mente más clara y bien puesta la mira en sus objetivos, decidió crear Tyrrell Racing Organization. Pronto se convirtieron en proveedores de coches de carreras y lo hicieron muy bien. Cooper's Cars fue una parte fundamental, pues una vez trabajando juntos, el buen desempeño les empezó a dar reconocimiento. Comenzaron corriendo en la Fórmula Junior, pero para sobrevivir en el mundo del deporte motor, debes tener varias victorias para poder mantenerte. Así que eso los obligó a probar suerte en otras categorías. Cada experiencia era un nuevo aprendizaje y todo abonaba. En 1963, estando en Goodwood, Robin McKay, quien era el gerente del circuito, sabiendo que Tyrrell buscaba un piloto para la Fórmula 3, le presentó a Jackie Stewart, quien también ya tiene su expediente F1. Ken le propuso hacer una prueba, pero a Jackie no le atraía correr en monoplazas. Sin embargo, su buen amigo Jim Clark le dijo: "Los monoplazas son el futuro". Así, Jackie Stewart accedió y la prueba se hizo. En la misma estaban presente Bruce McLaren, quien también tiene su expediente F1. Bruce, al darse cuenta de la inexperiencia del escocés, amablemente dio unas vueltas para mostrarle cómo hacerlo. Jackie poco a poco fue mejorando los tiempos de McLaren. El público estaba asombrado con la velocidad del joven piloto. Lo mismo John Cooper, quien se acercó rápidamente a Tyrrell para decirle que lo firmara de inmediato.
Por supuesto, Ken prácticamente ya tenía las palabras precisas para llegar al acuerdo, porque como dijo Jackie Stewart alguna vez, Tyrrell fue un tipo impresionante, directo, honesto y sin filtros, que expresaba lo que sentía y lo que quería, y que con él jamás firmó un contrato. Todos fueron acuerdos de palabra. En 1964 el equipo de Tyrrell ganó 11 de 13 carreras llevándose el campeonato británico de la Fórmula 3. Esto le permitió al tío Ken, como también se le conocía, ascender a la Fórmula 2. Y se le llamó así porque tenía un ojo clínico para detectar a los buenos pilotos, además de que se le recuerda por ayudar a muchos pilotos en su desarrollo. Algo así como el tío consentidor. Pero la temporada de 1965 fue verdaderamente para el olvido. El automovilismo es un mundo donde todo cambia a un ritmo vertiginoso. Y si tú no cambias ese ritmo, estás fuera. A finales de ese año, Ken asistió a la premiación de la Fórmula 3 de la FIA, a la que se dice que en realidad estuvo a punto de no ir, pero cuando el universo conspira a tu favor, no hay accidentes, simplemente los astros se alinean. Esa noche conoció a Jean-Luc Lagardère, director general de Matra Sports. Jean-Luc, quien ya competía en la Fórmula 3, quería llevar a su equipo a la Fórmula 2 y Ken Tyrrell tenía el conocimiento, la experiencia y a los pilotos. Después de platicar un poco la idea, un poco entusiasmado, Tyrrell, que continuaba pensando que prefería no estar en el lugar, acordó con Lagardère visitar días después la fábrica de Matra. Cuando el tío Ken conoció la fábrica, todo cambió. Estaba sumamente sorprendido e ilusionado. Para 1966, la sociedad se materializó y Jackie Ickx, quien también ya tiene su expediente F1, corrió para Matra BRM. Sin obtener grandes resultados, pero sí mayor experiencia, transcurrieron los años 66 y 67, y en 1968 la gran meta de Ken Tyrrell era alcanzada. Su llegada a la máxima categoría era el premio a todos esos años de trabajo, esfuerzo y habilidad para negociar. Ahora, el flamante nuevo equipo se llamaba Matra International. Ken convenció a sus socios en utilizar el motor Ford Cosworth DFB, que también ya tiene su expediente F1, dando como resultado el mítico Matra MS-10. Esa primera temporada lograron la tercera posición en el campeonato de constructores. Para 1969, el MS-10, después de la primera carrera, le dio paso al MS-80, y Jackie Stewart consiguió su primer campeonato de pilotos y Matra International su primero y único de constructores. En 1970, Matra quería el motor Matra para el equipo, ya que se había asociado con Simca, la compañía francesa constructora de autos que era subsidiaria de Chrysler. Para Tyrrell era entrar en un conflicto de intereses enorme, pues él prefería la alianza con Ford. Así que, en total secreto, contrató a Derek Gardner, diseñador de autos de Matra, puso manos a la obra y el resultado fue el Tyrrell 001, mismo que Ken Tyrrell pagó en su totalidad con su dinero. De esta forma, la relación con la empresa francesa Matra llegó a su fin, aunque la empresa petrolera francesa Elf continuó con Tyrrell. Por lo tanto, continuó utilizando el color azul representativo de los autos franceses a pesar de ser ahora un equipo británico, y el equipo nuevamente se llamó Tyrrell Racing Organization. El Tyrrell 001 era un auto muy veloz pero de poca fiabilidad. Eso dio paso al Tyrrell 003, un auto mucho mejor que para 1971 le dio las herramientas a Jackie Stewart para ser por segunda vez campeón de la Fórmula 1. Por cierto, ese año también se unió al equipo el piloto francés François Sever. En 1972, el Tyrrell 005 de Gardner incorporó frenos internos, pero provocó ciertos desajustes y aunque lograron algunas victorias, no cosecharon títulos. Sin embargo, en 1973, el Tyrrell 006 resolvió esos problemas y el coche andaba sensacional. Todo era miel sobre hojuelas hasta que llegó el Gran Premio de los Estados Unidos, donde durante las pruebas libres, François Sever perdió la vida. Ken Tyrrell estaba destrozado y para Stewart, quien ganó ese año su tercer campeonato, fue más doloroso aún. Tanto así que a partir de ese momento tomó la decisión de retirarse para siempre de las carreras. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Tyrrell se había quedado sin su tricampeón y sin el piloto al que consideraba el siguiente campeón del mundo. En 1974, los pilotos fueron Jody Scheckter y Patrick Depailler, quienes alcanzaron el tercer puesto en el campeonato de pilotos. En los siguientes años, continuó desarrollando sus autos y encontrando nuevos talentos que más tarde brillaron en las pistas. Entre ellos, John Surtees, Ronnie Peterson, Jean Alesi, Michele Alboreto
Stefan Beloff y Martin Brundle, pero la fortuna parecía haber abandonado a Tyrrell, quien a pesar de su enorme talento e inteligencia ya no supo cómo volverse a ser de autos dominantes y poco a poco fueron abandonando los lugares de privilegio. Por supuesto, en los años posteriores lo intentaron todo, incluso aquel extraño auto de 1976 de 6 ruedas, el P34, que sin duda llamó la atención, pero los patrocinadores comenzaron a alejarse y en la década de los 80 abandonaron por completo a la exitosa escudería británica. De esa forma no había dinero que alcanzara para retener a los buenos pilotos y el desarrollo de los autos. Finalmente, en la década de los 90, le cedió a sus hijos y a Harry Postlethwaite gran parte del control de la empresa. Su último podio lo logró Mark Blundell en el Gran Premio de España en 1994, y sus últimos puntos los consiguió el piloto finés Mika Salo en el Gran Premio de Mónaco, donde llegó en la quinta posición en 1997. Ese mismo año, la British American Tobacco y Craig Pollock compraron al equipo Tyrrell y lo rebautizaron como British American Racing, y el 25 de agosto del 2001, a la edad de 77 años, el gran Ken Tyrrell murió a causa de cáncer de páncreas. Pocos meses después, su amada esposa Nora, con quien siempre estuvo casado, murió en mayo del 2002. Descanse en paz, una de las figuras más representativas e inspiradoras de la Fórmula 1, el único e inigualable tío Ken, Robert Kenneth Tyrrell. Hasta aquí otro de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Nos vemos muy pronto. Esto es El Gran Circo.